Vamos a dar inicio y a la vez el pase al siguiente ponente. Él es José Carlos Fernández Salas, con un tema también de real importancia y siguiendo la hilación, el tema de derechos reales, con el tema, valga redundancia, derechos reales e historia del derecho. Su hoja de vida: él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en urbanismo por la Universidad de Harvard. Cursa el programa PhD, doctor de filosofía en la Universidad de Harvard. Es profesor en Derecho Civil e Historia del Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En lo profesional se ha desempeñado como asociado y asociado senior en el estudio Echecopar y ha ejercido el cargo de director de urbanismo en el Ministerio de Vivienda. Actualmente es consultor en vivienda y urbanismo del Banco Mundial. Reiteramos el agradecimiento por estar presente el doctor José Carlos Fernández Salas y le cedemos el espacio para que pueda continuar con su magistral exposición. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien? Sí, se le escucha muy bien. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de presentar mi trabajo y la investigación que yo realizo aquí en este evento. Es la primera ocasión en realidad que tengo de presentar un trabajo o participar en un evento de la Universidad Nacional de Barranca. Entonces, yo me siento privilegiado y agradezco por la oportunidad y lamento no poder estar de manera presencial, justamente por los estudios de doctorado que ahora me encuentro realizando, pero espero que en alguna oportunidad sea posible también intercambiar con tanto los profesores, los estudiantes de la Facultad de Derecho, ya sea en Barranca o ya sea en Lima, en la Universidad Católica, que es donde yo trabajo. Antes de presentar las diapositivas del trabajo, eh, les comento el punto central de la exposición, como para que lo tengan en la mente antes de ir a los detalles de la exposición. Lo que voy a hacer es presentar una metodología de trabajo, una forma de abordar los estudios en el derecho, especialmente no tanto el derecho de aquellos que son practicantes en el derecho, es decir, que están litigando, ¿no? Ellos tienen que trabajar sobre la base del derecho que ya existe, sobre la base del derecho que ya, digamos, podemos decir, ya ha sido establecido por las autoridades políticas, por las autoridades, digamos, legales, sino más bien me refiero a cuando nosotros investigamos, lo que estamos haciendo es pensar cómo el derecho puede mejorarse, cómo cambiar las normas. Y ustedes, como se imaginarán, todos los días salen nuevas normas que van tratando de mejorar el derecho, ¿no? Entonces, a esa parte del derecho, que es en realidad una parte bien grande del derecho, la de ir pensando y repensando el derecho, donde participan los doctrinarios, los profesores, los comentaristas, los funcionarios públicos y evidentemente también las autoridades políticas al momento de sacar nuevas leyes. Lo que yo digo ahí, y ese es el punto que voy a traer ahora, es hay una metodología que voy a aportar ahora y aprovechando además que el seminario en el que estamos es un seminario interdisciplinario de la aplicación de la historia social, ¿no? Ahora voy a explicar de qué se trata esto, pero la metodología es una que, digamos, no la he inventado yo, ni mucho menos, sino es una que viene más bien del profesor Carlos Ramos Núñez, un historiador del derecho reconocido en nuestro país, ¿no? Que falleció hace poco tiempo, y que se llama La historia social del derecho. Y que en términos simples, y por eso quiero hacer un resumen rápido ahora, antes de ir a las diapositivas, es básicamente en lugar de pensar el derecho desde la dogmática, desde la doctrina, desde la legislación de otros países, lo que propone la historia social del derecho es mirar la realidad, mirar cómo el derecho se da en la realidad que está a nuestro alrededor y en base a eso hacer propuestas, hacer críticas y hacer propuestas mirando la realidad y repito, no mirando la doctrina, no mirando la dogmática, que en muchos casos está hablando desde una burbuja que no refleja la realidad. Ese es el planteamiento de la metodología y por eso voy a tratar de hacer la exposición dejando un espacio al final para que si hay preguntas o dudas o comentarios, ya sea por escrito
o tomando la palabra, estaría feliz de responder, especialmente, y ahí debo decir que me estoy dirigiendo especialmente a los estudiantes, que es quienes están actualmente de algún modo trabajando y haciendo su formación profesional y donde esto creo que es más útil. Y antes de ir a las diapositivas, yo pensaba en mostrarles una cita de un libro que en este momento estoy leyendo para que entiendan a qué me refiero, ¿no? Este es un libro que se llama, es una novela, no es un libro jurídico, es una novela de Gabriel García Márquez, el autor colombiano, y se llama El general en su laberinto. ¿Ya? El general en su laberinto, una novela más o menos conocida de García Márquez, y una parte, y trata sobre los últimos años del libertador Simón Bolívar. Y en una parte, el libertador Simón Bolívar le pide un favor a otro general colombiano. Esto es a comienzos de los años 1800, ¿no? Y le dice, y dice la novela, el general le explicó el caso con todos sus detalles, salvo el antecedente personal con Miranda Lindsay en Jamaica. Y a ese caso que le presenta el general Bolívar, dice la novela, Montilla tenía la solución fácil. Y dijo Montilla, él debe pedir que lo trasladen para acá por razones de salud. Se trataba de una persona que estaba presa y y el general Bolívar quería que de algún modo se le dé algún tipo de indulto. Entonces le dice el general que le va a ayudar, le dice, él debe pedir que lo trasladen para acá por razones de salud, dijo. Una vez que esté aquí, ¿no? Están hablando en Cartagena, en la ciudad de Cartagena en este momento en la novela. Una vez que esté aquí, manejamos el indulto, le dice, ¿no? El general que le va a hacer el favor. Y el general Bolívar dice, ¿eso se puede? Preguntó el general Bolívar. Y Montilla, el otro general, le responde, no se puede, pero se hace, le responde. No, no se puede, pero se hace. Esa frase, esa última, no se puede, pero se hace, es un reflejo, un pequeño reflejo aquí en Colombia del siglo XIX, pero también del Perú del siglo XXI, que es que mucho del derecho que sucede en realidad no se da dentro de los cánones del derecho formal, del derecho que normalmente estudiamos en las aulas, pero se da, pero se hace, pero se dan una serie de situaciones como la informalidad, la corrupción, el incumplimiento de las normas, las infracciones. Y entonces lo que propongo en esta exposición es tener algunas herramientas para mirar cómo estudiar esos momentos en donde las situaciones de la realidad exceden a las cuestiones jurídicas, ¿ya? Cómo estudiar esos espacios de corrupción, esos espacios de informalidad, esos espacios de incumplimiento, donde las herramientas del derecho a veces quedan cortas, con qué esquemas de análisis podemos entenderlo, ¿no? Ahí es donde planteo la historia social del derecho, que es lo que les comentaba, que es la metodología de la cual les voy a hablar ahora, ¿ya? Entonces, a eso voy ahora. Y comienzo haciendo una, podemos decir, crítica o una revisión de cómo se entiende el derecho en las facultades de derecho en nuestro país, ¿no? Lo que pongo en la pantalla es el sílabus del curso Introducción a las Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Acá de por sí ya comienzan los problemas que estoy queriendo cuestionar, ¿no? Ya les decía, para entender algo como la anécdota que les acabo de leer o para entender algunos problemas que tenemos en una sociedad o en un país tan informal como el que tenemos en Perú, en Lima y en cualquier región del Perú, eh, ¿cómo nos responde la formación jurídica? La formación jurídica pasa primero por decir que el derecho es una ciencia jurídica, como si el derecho fuera algo exacto, ¿no? Medio cuestionable para empezar, sabiendo que el derecho responde a la realidad y la realidad es completamente heterogénea, ¿no? Viene de una historia larga, no a eso no voy a entrar tanto ahora, de el derecho tratar de entenderse como si fuera una ciencia natural o una ciencia exacta, cuando el derecho ahí en realidad no debería tratarse como una ciencia. Eso es un primer problema. Aún así, en la Universidad Católica, me gustaría saber cómo es en la Universidad Nacional de Barranca, pero se llama el primer curso de Introducción al Derecho, se llama, me parece erróneamente, Introducción a las Ciencias Jurídicas, por ejemplo. Uno. Dos, se dice que se hace un especial énfasis en el sistema peruano. También un tema problemático, porque el sistema peruano tiene una suerte de entendimiento, y esto es no solo en Perú, sino en cualquier país en el mundo occidental,
de que el derecho es algo que aplica a todo el territorio nacional, lo cual no es lo correcto, no es lo adecuado, porque cuando uno mira cómo se aplica el derecho, es muy diferente cómo se aplica el derecho en cualquier parte del país, y más todavía si empezamos a mirar espacios más alejados de lo que son los centros urbanos, donde incluso podemos hablar de cuestiones como el pluralismo jurídico, en la forma en que entienden el derecho distintas comunidades indígenas, comunidades nativas. Entonces, el derecho entendido como un esquema que viene desde arriba y está impuesto, digamos, a todo el Perú, es una utopía, no es en realidad así como aplica. Eso me lleva a decir que en realidad la forma en que tenemos que entender el derecho es de una manera más local. Hay que mirar un poco más a las realidades locales. Y en tercer lugar, este énfasis en el concepto de norma y de sistema jurídico o sistema normativo jurídico, que es esta idea de que lo que más tenemos que estudiar nosotros los abogados es la norma jurídica. El artículo tal del Código Civil, el artículo tal del Código Procesal Civil que dice si pasa A, entonces pasará B, ¿no? Cuando en realidad esas normas jurídicas, otra vez, lo que dice una ley no necesariamente se aplica en la realidad y a veces es lo que menos se aplica, ¿no? Y es necesario tener herramientas para mirar ese otro aspecto, ese otro aspecto de la sociedad. Y ahora les voy a mostrar unos ejemplos como para que podamos entender a qué voy con este planteamiento. La imagen que tenemos, ¿no?, del derecho, por tanto, es algo como lo que aparece ahora en la pantalla, ¿no? Esto es, digamos, algo que he tomado de un portal jurídico conocido en el país, donde tenemos como la concepción de que el derecho son las normas. El derecho son las normas y, por tanto, como el derecho son las normas, tenemos como una buena descripción del derecho, el derecho que incluye constitución, leyes, ordenanzas, decretos supremos, y al final están algunas cuestiones un poco ya más difíciles de entender, como la costumbre o los contratos. Entonces, ese esquema es el que quiero poner en cuestión ahora y mostrarles en realidad a nivel de metodología cómo puede entenderse el derecho de otra manera para responder a algunas problemáticas reales. Y eso es lo que les voy a mostrar ahora a continuación. Y yendo al tema de derechos reales, que es, si bien les voy a hablar de la metodología de la historia social del derecho, ¿ya? Mi campo de trabajo es los derechos reales, los derechos de propiedad, el derecho inmobiliario, y ahí pasa lo siguiente. En el Perú, la mayoría de las nuevas urbanizaciones, especialmente en las ciudades más grandes, se dan de lo que se llama de manera informal. Un dato, por ejemplo, que el Ministerio de Vivienda, en base a determinados estudios que se hicieron en los últimos años, maneja, es que en los últimos 20 años, desde el año 2000 hasta ahora, de todo lo que han crecido las ciudades más grandes en el Perú, el 92-93% de lo que han crecido ha sido informal. Solo el 7% ha sido formal, urbanizaciones, habilitaciones urbanas y demás. Todo lo que hay afuera de eso es cosas como lo que pongo en la pantalla: ocupaciones en zonas de ladera, en las periferias de las ciudades, asociaciones de vivienda que vienen con que se organizan posesionarios o poseedores para ocupar tierra, contratos de transferencia de posesiones, de posesión, o contratos de cesión de posesión, ¿no?, que en realidad en el Código Civil no se prevén tanto. Mucho de eso se entiende que está afuera de la legalidad, por eso se llama informalidad, ¿no? La informalidad urbana. El problema, y está bien, y eso es una descripción adecuada, que es bueno ser consciente de ello, ¿no? A veces los abogados estamos hablando dentro de las normas nada más, y son los científicos sociales, los historiadores, los antropólogos, los arquitectos, los que nos traen esta realidad y tenemos que lidiar con ella, ¿ya? Pero el problema es cómo con las herramientas que tenemos, por ejemplo, en el derecho civil, que se ocupa de los derechos reales, miramos no solo el 7% de la formalidad, sino cómo atacamos o cómo abordamos o cómo regulamos ese 93% de la informalidad, ¿ya? Ese 93% de todo un mundo que en realidad ya no es una cuestión excepcional, sino es en realidad una cuestión eh, que es la regla general. ¿Con qué esquemas de trabajo al momento de pensar las normas? Y de nuevo, les repito, acá no estoy hablando al abogado litigante que, claro, tiene que ir a hablar con al Poder Judicial, con un juez, y tiene que citar el Código Civil, sí.
Pero cuando estamos pensando cómo cambiar el Código Civil o cómo hacer una nueva ley, cómo hacer una ley de desarrollo urbano, cómo hacer una nueva ley de formalización de propiedad, cómo hacer una ley, por ejemplo, para temas de vivienda. Cuando estamos pensando el derecho y cómo mejorar el derecho, que es al final donde se juegan los partidos más grandes en la política pública en el Perú, ahí no nos basta mirar solamente el derecho formal, el derecho de lo que hace un rato les mencionaba, que es este esquema clásico de la estructura piramidal de las normas, sino hay que mirar lo que está pasando en la realidad y ver con qué herramientas podemos mirar eso. Entonces, para eso, lo que propongo y lo que les traigo ahora es una definición diferente del derecho, o más que diferente, una definición más amplia de derecho, que es la siguiente, ¿ya? Que es la definición o la lógica o la teoría o la idea de las normatividades. Es decir, ya no hablar de derecho en sí mismo, sino hablar de normatividades, formas de normatividades. Y esta es una cita de un autor que se llama Antonio Manuel España, un autor portugués, que al estudiar cómo se va dando el derecho en distintos momentos de la historia, lo que propone es lo siguiente. Dice, las normas jurídicas apenas pueden ser entendidas si no las integramos en los conjuntos normativos que organizan la vida social. Eso es el aporte de la historia o de la historia social, que es lo que estoy además, y esto es algo que se encuentra en proceso porque estoy estudiando esto a nivel del doctorado, pero es la idea de que los abogados a veces nos centramos en el derecho, pero los que piensan la sociedad, estoy hablando ahí de los antropólogos, los historiadores, los científicos sociales, los urbanistas, ¿no? Lo que estoy estudiando es la historia. Los historiadores miran la evolución de la sociedad y en ello el derecho es una tuerca, un engranaje nada más. Pero la sociedad va avanzando por una serie de variables que son los aspectos religiosos, culturales, sociales, económicos, y uno de ellos es el aspecto jurídico. Entonces, un primer punto aquí en esta diferente definición del derecho es que las normas jurídicas deben ser entendidas siempre en base a la vida social en la cual se están aplicando. Entonces, derecho ubicado en la realidad, no derecho en el laboratorio de la teoría. Eso es uno, ¿ya? En este sentido, el derecho tiene un sentido meramente relacional o contextual, es decir, el derecho es diferente en Barranca al derecho que se aplica en la ciudad de Lima, en el centro de la ciudad de Lima, como también es diferente al derecho que se aplique en Iquitos o el derecho que se aplique en Cusco. Hay costumbres, hay lógicas, hay incluso topografías y geografías distintas, ¿no? Entonces hay que mirar eso en lugar de estar pensando que el derecho italiano y el derecho alemán puede extrapolarse y traerse de una manera automática como si fueran productos enlatados, ¿no? Ese es un primer punto. Pero dice también Antonio Manuel España, la regulación jurídica, y aquí viene tal vez el punto interesante y el punto donde voy a traer un tema más nuevo, la regulación jurídica no depende de las características intrínsecas de las normas jurídicas, es decir, a veces nos quedamos ahí, en mirar la norma jurídica y ver la interpretación que hace este autor, luego la interpretación que hace este otro autor, ¿no? Y eso veo mucho en las investigaciones de los estudiantes, que se piensa que un trabajo de investigación es, voy a estudiar el tema de la negativa injustificada para contratar, o voy a estudiar el tema de la responsabilidad por accidentes de tránsito. Entonces, lo que hago en el trabajo es esto que dice el autor, que es mirar las características intrínsecas de las normas jurídicas. Entonces, lo que hacen es hacer una recopilación. El autor Juan Pérez dice esto, el autor B dice esto, el autor C dice esto, y luego al final yo me quedo con la opinión del autor C. Y así es el trabajo, ¿no? Que es una suerte de recopilación endógena de opiniones que no está, digamos, mirando el comparativo con lo que repito es lo más importante, que es mirar cómo se está aplicando ese derecho no en las opiniones dogmáticas, sino en la realidad, ¿no? Y en un rato les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que con algunos estudiantes ya estamos experimentando de cómo hacer esto, ¿ya? Entonces, la regulación jurídica no depende de las características intrínsecas de las normas jurídicas, sino, y ahí viene el punto, del papel que se le asigna a través de otros sistemas normativos que forman su contexto. Y ahí viene esta definición más amplia. Derecho, desde este punto de vista, o normatividad, también son otros sistemas normativos que no son necesariamente la estructura de normas de la pirámide de Kelsen que a veces se habla, sino también otros sistemas de derecho o otros sistemas de normatividad donde también se puede hablar de derecho. Lo que lista aquí este autor es estos sistemas alternativos o diferentes de derecho que están ahí presentes son innumerables, dicen, desde la moral
hasta la rutina. Es decir, lo que se considera moralmente reprochable en una sociedad o en un grupo determinado es también una forma de derecho. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Más allá de lo que digan las leyes, lo que moralmente reprocha un grupo es también una forma de derecho, desde la disciplina hasta la organización del trabajo. Por ejemplo, lo que dentro de un determinado grupo de personas que están trabajando en algún determinado proyecto está permitido hacer o no, en un ambiente de trabajo, por decir, es también una forma de determinar qué conductas están permitidas, qué conductas están prohibidas, ¿no? Otro ejemplo, el hecho de que en determinado contexto, aunque no lo digan las leyes, como en el auditorio en el que está dándose este evento, por ejemplo, uno se pueda vestir de la manera A y no se pueda vestir de la manera B, o uno pueda hablar de la manera A y no pueda hablar de la manera B. La sanción de eso no va a ser que va uno a irse a la cárcel o va a tener que pagar una indemnización ni nada parecido. No es una sanción en el sentido clásico del derecho, pero sí hay consecuencias para lo que uno hace, ¿no? Ya sea el reproche moral, ya sea el reproche reputacional, ya sea incluso consecuencias en cuanto a la calificación o al estatus que uno tiene en la facultad o en la universidad. Esos también, dice este autor, son formas de derecho, desde la disciplina hasta la organización del trabajo, desde los esquemas de clasificación y de jerarquización hasta las artes de seducción. Acá lo que se refiere, y este autor además trabaja no solamente en la época republicana, sino en la época colonial, que en distintos momentos de la historia también ha habido una serie de consecuencias de cómo se comporta una persona que tiene ascendencia indígena o tiene ascendencia africana o tiene ascendencia española y cómo esos distintos estatus en la época de la colonia, pero que se podría hablar también en el momento presente, tienen una serie de consecuencias de cómo uno se comporta, qué es lo que uno puede hacer, y eso a veces está más allá de lo que dice el derecho formal, digamos. Eso, ¿no? Y algunos otros ejemplos que les voy a dar ahora es este otro entendimiento del derecho que no es solo el derecho son las leyes, sino el derecho son todos, y ahí viene la definición, son todas aquellos sistemas que usan los grupos humanos para determinar cuándo se puede hacer algo y cuándo algo no se puede hacer, ¿no? Y las consecuencias para eso. Y entonces eso incluye el derecho formal, sí, las leyes, pero eso también incluye costumbres locales, eso también incluye prácticas de grupos específicos, ¿no? Y eso incluye hasta normas de ética y normas de cómo interactuar en determinados grupos. Y eso fundamentalmente también me interesa porque este es la herramienta metodológica con la cual podemos entender a el derecho de la informalidad, que es lo que les comentaba, que es un problema, más que un problema, una realidad clarísima en nuestro contexto peruano y en nuestro contexto local, y eso que a veces el derecho no tiene las suficientes herramientas, tomando esta definición más amplia del derecho, podemos abordar esa realidad con unas herramientas un poco más fuertes, ¿ya? Entonces, les muestro ahora un poco cómo se ve ello, cómo se ve este abordaje del derecho tomando en cuenta la idea de normatividades o la idea de sistemas alternativos de normatividades que no son solamente el derecho formal, ¿ya? Ya les comentaba, un primer ámbito en el cual esto se puede aplicar es al momento de estudiar la informalidad. El derecho formal nos diría, bueno, quien invade, bueno, está incumpliendo, ¿no? Y punto. Simplemente no está cumpliendo con el hecho de que según el Código Civil, según el sistema jurídico, uno tiene que comprar un lote y luego recién poseer, ¿no? Entonces, ya que no está cumpliendo con eso, es informal y es ilegal, ¿no? El problema es que esa informalidad y ilegalidad no solo, como les dije, es la mayoría en nuestro país, y acá estoy hablando de la informalidad urbana, ¿no? Pero podríamos hablar de informalidad económica, falta de pagos de impuestos, temas como el comercio ambulatorio y otros, ¿ya? Pero hablando de la informalidad urbana, no solamente eso es la mayoría en realidad, es más del 90% de cómo crecen las ciudades en el Perú, sino además, y eso es lo más importante, tiene unas lógicas internas, tiene unas lógicas de funcionamiento, ¿no? Que acá yo no les voy a decir algo nuevo. Todos los que vivimos en Perú hemos escuchado de esas lógicas internas, que son compras por acciones y derechos, transferencias de posesión, asociaciones de vivienda, asociaciones urbanizadoras, asociaciones pro vivienda, cooperativas de vivienda, juntas de usuarios,
todo ese tipo de instituciones, ¿ya? No están en el curso que dicto de derechos reales, ¿ya? No están en el Código Civil, en el libro quinto del Código Civil, cuando uno estudia la propiedad. Pero todas esas, si uno quiere saber navegar la vida en la ciudad en el Perú, tiene que conocerlas y aplicarlas. Y eso es algo que tenemos que saber entender y entender en sus propios términos, ¿no? Para eso ayuda el mirar estas normatividades que están sucediendo en la informalidad, ¿ya? Y eso es lo que estoy haciendo en el trabajo que estoy haciendo actualmente en el doctorado, que es un trabajo que está en proceso en realidad, ¿no? Y por eso los comentarios y las observaciones que ustedes tengan, para mí también serían útiles al momento de reflexionar esto. La idea que les estoy comentando, ¿no? Es una idea que está plasmada con mucho más detalle en un artículo que se llama La propiedad y el común, reflexiones sobre el valor de la comunidad en el presente de crisis, que está en el libro de Derecho de los Desastres de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que se editó con los artículos de un montón de profesores en el tiempo del COVID, ¿no? Pero donde ahí justamente lo que desarrollo es cómo aunque en nuestro derecho civil, los derechos reales en el Código Civil tienen una perspectiva individualista, ya tienen una perspectiva de un propietario y una propiedad, un sujeto de derechos y un derecho real asignado a esa persona, ¿ya? Acuérdense, por ejemplo, de las clases de derechos reales donde se habla de la copropiedad. Aunque haya 90 copropietarios, basta que uno pida la partición y se tiene que hacer la partición. ¿Por qué? Porque el Código Civil tiene una lógica individualista, de desaparecer la copropiedad lo antes posible, ¿ya? Esa es la lógica individualista del Código Civil. Y sin embargo, lo que desarrollo en este artículo, y si alguno está en internet y si alguno lo necesita, lo quiere, puedo también facilitárselo. Lo que digo es, cuando miramos a las ciudades peruanas en la historia de nuestro país, desde el punto de vista de la normatividad de la informalidad, lo que encontramos es que hay lógicas también jurídicas en el ámbito informal que tienen una característica que es que no son individualistas, son más bien lo contrario, son más bien colectivistas, son comunitarias, son organizacionales. Por ejemplo, que, y ya les comentaba hace un momento, la forma en que crecen los barrios no es que cada persona se busca su propio terreno y listo, sino la gente se organiza en asociaciones de vivienda, cooperativas de vivienda, asociaciones urbanizadoras, o incluso hasta en cuestiones como las hermandades que existen en varias partes de nuestra ciudad, ¿no? El caso que estoy estudiando, acá les he puesto una foto, es la Asociación Urbanizadora de Padres de Familia del Señor de los Milagros, en el distrito de Comas, en Lima Norte. Ahí, Lima Norte, que es un distrito como muchos en Lima que han crecido a nivel de primero las invasiones y ocupaciones informales y luego el proceso de formalización. Originalmente el distrito de Comas fue un distrito de ocupaciones informales que luego se fueron formalizando y consolidando. Entonces, esas asociaciones de vivienda fueron los actores principales, ¿no? Fueron los actores principales al momento de la urbanización del distrito de Comas. Estoy hablándoles en los años 50, en los años 60 y de ahí para adelante hasta la actualidad. Luego ya esa asociación urbanizadora, ya luego de haber conseguido los títulos, haber conseguido los servicios y demás, se ha transformado en una hermandad, lo cual es otro tema interesante que ahora voy a conectar, que es el tema de lo que entra la religión en este tipo de temas. ¿Ya? Se ha convertido en la Hermandad del Señor de los Milagros del kilómetro 13 y hasta ahora tiene actividades en el barrio. Pero lo más importante para mí es resaltar eso que les decía. El derecho formal, ¿qué me diría? Bueno, las asociaciones ni siquiera se mencionan en el libro quinto de Derechos Reales. Están pensadas como una asociación de tipo altruista en el libro de personas del Código Civil. Y sin embargo, para entender cómo funcionan los derechos reales en la realidad del Perú, uno necesita entender cómo funcionan las asociaciones de vivienda. Eso es una cosa que te permite mirar con la lógica de la historia social del derecho o las normatividades, que es básicamente decir qué normatividades o qué lógicas jurídicas existen en este espacio que estoy estudiando, que es Lima Norte o es el distrito de Comas, ¿no? Sí, es informalidad, está bien, pero ¿cómo actúa la gente?
¿no? Y lo que encuentro en esta investigación es que en realidad actúan con una lógica más colectivista, más organizacional y menos individualista de la que el Código Civil diría, ¿no? Eso está, digamos, detallado en ese trabajo. Eh, y otro de los casos que estoy tomando es el distrito del Rímac, también en Lima, ¿ya? El distrito del Rímac también tiene una lógica parecida, pero lo interesante es que en el distrito del Rímac esto viene de mucho más atrás, no solo de los años 40, 50 y 60, que son las asociaciones de vivienda en Lima Norte, Lima Sur o en las periferias de Lima, sino incluso en las periferias de Lima de más atrás, del siglo XIX. ¿Ya? Rímac era, como algunos de ustedes sabrán, en la ciudad de Lima, el antiguo arrabal de San Lázaro, ¿no? Que era la zona donde había mayor presencia, como estaba a las afueras de Lima, cruzando el río Rímac, al otro lado de lo que es el Damero de Pizarro, que es la zona central de Lima, ¿no? Al otro lado del río se encontraba un distrito, un espacio, ¿no? Que era el arrabal de San Lázaro, ¿no? De la parroquia de San Lázaro, donde había mayor cantidad de población afrodescendiente y también de población indígena en la Lima del siglo XIX de ahí para la época colonial. Y ahí en Rímac lo que encuentro es que también lo mismo. Aun cuando desde el siglo XIX nuestras leyes, nuestros códigos civiles han hablado del propietario como la figura protegida en su calidad individual, en la práctica lo que veo al analizar la realidad, ¿no? Y ahora les voy a mostrar cómo se hace ese análisis, em, lo que encuentro es que hay más organizaciones, ¿no? En el caso del RIMAC, y estoy estudiando específicamente una zona que se llama, hoy día se llama el Jirón San Francisco Pizarro, en el distrito del RIMAC, anteriormente se llamaba la calle Piura, y antes de eso se llamaba la calle Malambo, la famosa calle Malambo, que tiene una serie de historias tradicionales, incluso en el aspecto de costumbrismo, tradiciones y folclore de la población afrodescendiente. ¿Ya? Esta calle Malambo que aparece ahí en la imagen, ahí a la derecha, también estaba llena de otro tipo de organizaciones que en este caso ya no eran asociaciones, digamos, civiles, sino eran asociaciones religiosas. Pero también asociaciones al fin que muestran cómo cuando uno mira en realidad la realidad te responde diciéndote algo que no necesariamente está en el derecho, que es, no era una propiedad individual, era una propiedad llena de organizaciones colectivas, en este caso las asociaciones religiosas, que se llaman, de acuerdo a la nomenclatura de la época, cofradías, archicofradías y hermandades, ¿no? Que existían en el Perú, incluso hasta finales del siglo XIX. Eso es el punto. Ese es el punto que les quería dar ahora, porque lo que ahora voy a mostrarles es cómo hacer este trabajo de mirar la realidad al momento de analizar el derecho, ¿no? Lo que les estoy diciendo en buena cuenta es, al momento de pensar el derecho, no miremos solamente la doctrina, la dogmática, la letra de la ley, sino miremos la realidad de nuestra ciudad, de nuestra localidad, de nuestro barrio, de nuestro país, ¿no? Y eso nos va a dar algunos aprendizajes adicionales, ¿no? El aprendizaje, por ejemplo, que yo les estoy diciendo que he encontrado es que aunque yo he investigado en derechos reales un libro de derechos reales de Código Civil que es individualista, lo que encuentro es que lo que más comúnmente encuentra uno en las ciudades en el Perú desde el siglo XIX es cofradías, asociaciones, cooperativas, hermandades y demás que muestran que la forma de tenencia de la propiedad es más colectiva. Y eso es bien importante, ¿por qué? Porque ahora cuando uno piensa en el derecho para el futuro, para adelante, cuando pensamos en reformas al Código Civil, cuando pensamos en nuevas leyes de vivienda, lo que yo, por ejemplo, estoy proponiendo y tuve la oportunidad de proponer cuando estaba en el Ministerio de Vivienda también, es que reconozcamos esa realidad y la recojamos para las nuevas leyes, ¿no? Y entonces ahora se están hablando de nuevas formas de propiedad colectiva como el fideicomiso comunitario de tierras, el operador público del suelo, las asociaciones de vivienda. Eso no se hablaba, pero justamente si traemos esta mirada de la realidad, podemos proponer cosas que sean más aplicables a nuestra realidad específica. Eso es. Entonces, para eso tenemos las herramientas de la historia social del derecho y este entendimiento del derecho como normatividades de distinto tipo, que no son solo las normatividades formales, sino también las normatividades informales, podemos llamarles. Ahora, ¿cómo se hace eso? Y eso les voy a mostrar
tanto con un poco de cómo se ve lo que estaba haciendo yo, como también con lo que hemos estado haciendo con algunos estudiantes y con algunos videos que les voy a mostrar ahora, ¿ya? En relación a lo que he estado haciendo yo lo que estoy haciendo es un trabajo más de historia social al mirar archivos jurídicos de aquí hacia el pasado, ¿no? Y eso se ve más o menos así. Y esto en realidad no va a ser nuevo para muchos de nosotros que trabajamos en el ámbito inmobiliario, porque muchas veces nos ha tocado ver algo como lo que aparece en la pantalla, partidas registrales, ¿no? Para hacer historia social del derecho, lo que tenemos que hacer es mirar el aspecto social, la realidad. ¿Y dónde está la realidad? Está en casos concretos, ¿no? Y eso, por eso me alegra haber visto la exposición anterior a la mía, como no se habla de doctrina puramente, hablaba el expositor anterior a mí de jurisprudencia, de casos, de situaciones particulares, de ir a visitar un inmueble, de ir a comprobar la zonificación, ¿no? De eso se trata justamente, ¿no? Una de las grandes fuentes de información social, ¿no? Para los historiadores sociales y para los historiadores sociales del derecho es justamente los archivos, ¿no? Y en específico, con uno de los archivos que estoy trabajando es con los archivos de registros públicos. No es el único, también hay archivos de casos en concretos en la jurisprudencia, también hay archivos de casos en concreto en el Archivo General de la Nación o en los archivos regionales de cada ciudad en el Perú, pero también, por cierto, y aunque ahora les voy a hablar del registro de propiedad inmueble, también son fuentes de casos concretos los archivos notariales, por ejemplo. Muchos de ellos no se van al Poder Judicial, pero son muestra del derecho aplicándose en la práctica, los archivos notariales. Y ni qué decir de otras fuentes, de otras formas de archivo, que son crónicas, que son diarios, que son periódicos, cartas que vienen de periodos anteriores. Eso normalmente no se estudia para analizar el derecho y debería, porque ahí es donde uno ve cómo se está dando las interacciones en la sociedad. Entonces, para esto que les comentaba, que es el hecho de que en el RIMAC estoy encontrando que hay una gran presencia de asociaciones religiosas, eh, esto ha hecho que yo me cuestione un tema que era típico del derecho formal, pero que en la realidad parece algo distinto, que es el derecho formal nos dice que el derecho está separado de la religión, el derecho secular, ¿no? Desde la época de la independencia, el Perú ya dejó de ser un país de antiguo régimen, se dice, ¿no? Entonces el derecho es una cuestión separada de la iglesia y de la religión, ¿no? Y a pesar de eso, estas son las cosas que me he encontrado. Y acá les voy a hacer un acercamiento a algunas de estas cosas que les comentaba. Por ejemplo, un inmueble en Avenida Francisco Pizarro que viene su inscripción viene desde comienzos del siglo XX, ¿no? Que viene desde el siglo XIX, que dice, la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Naturales, inscrita a fojas número tal, ¿no? Es la propietaria del inmueble ubicado en Girón Francisco Pizarro. Una cofradía, lo que les comentaba. Una cofradía ya de por sí está trayendo el tema religioso a el tema que estoy analizando. Eso es una cuestión que yo no pensaba ver inicialmente, pero el mirar el archivo y mirar la realidad me ha sorprendido. Y segundo, describiendo este inmueble, aparece esta referencia a que por la izquierda, hablando de los linderos, dice, tiene una colindancia con la propiedad de otra cofradía, de la cofradía de Nuestra Señora de la Candelaria. Esta era la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de naturales quiere decir de indígenas, ¿ya? Esta cofradía de Nuestra Señora de la Candelaria es una cofradía que era primariamente de población afrodescendiente, de afroperuanos. Ahí hay una muestra, por ejemplo, de lo que ya luego estoy estudiando esto con más detalle, que es que en toda esta zona, uno no puede analizar esta zona, digamos, con solo las herramientas típicas del derecho civil, sino tiene que agregar este aspecto de la presencia fuerte de asociaciones religiosas, que son estas cofradías, ¿ya? Y entonces, habiendo esas cofradías, uno encuentra, esta es la siguiente página en esta partida registral, encuentra cosas como la siguiente. La cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Naturales otorgó, ¿no? En el siglo XIX todavía, venta enfiteutica del dominio útil de este inmueble en favor de la señora Martina Rodríguez, si no me equivoco, ¿no? Venta enfiteutica. ¿Qué es venta enfiteutica? Es la constitución de un derecho de enfiteusis, que en Perú existió hasta comienzos del siglo XX,
pero que como ven en esta partida registral que está abierta hasta el día de hoy, todavía se encuentra inscrita, ¿ya? La inscripción original de esto se hizo luego de también otro tema relacionado a la enfiteusis, como las enfiteusis, las capellanías, las archicofradías, ¿ya? Son una muestra de que todavía un elemento bien importante para yo que estoy estudiando, digamos, el crecimiento de la ciudad de Lima y cómo se ha dado ese crecimiento de la ciudad de Lima en la realidad más que en las normas, para mí se ha vuelto importante estudiar uno de los elementos de la sociedad, que es el elemento religioso, ¿ya? Que es el elemento religioso, ¿ya? Pero ¿a través de qué se está haciendo eso? A través de una mirada de archivos, a través de una mirada de documentos en específico, de casos en concreto, ¿ya? Em, lo último que pensaba mostrarles es cómo hacemos esto para otros casos, para otros temas que le interese a cualquiera de ustedes investigar. Y lo último con lo que quería terminar era con mostrarles cómo han estado investigando esto algunos estudiantes míos, ¿ya? Algunos estudiantes en un grupo que tenemos en la Universidad Católica, que es un núcleo de historia social del derecho, de investigación en historia social del derecho. Y lo que les voy a hacer es mostrar algunos videos y comentar un poco de cómo han estado haciendo esto los estudiantes. Para que tengan una idea, los estudiantes lo que hemos estado haciendo es coger y darles una tarea que es, eh, vamos a investigar sobre este tema de cómo la religión tiene aparentemente un rol en la sociedad hasta el día de hoy. ¿Qué nos dice del derecho ese aspecto y además cómo esto lo encontramos a través de entrevistas o trabajo de campo? Trabajo de campo, repito, es una cosa que se hace bien importante en esa metodología. Y entonces les voy a mostrar el trabajo de algunos, ya me dirán si es que todavía hay tiempo, pero tenía acá previstos unos 3 videos de unos 2 minutos para que vean un poco del resultado de lo que los estudiantes han encontrado. ¿Ya? Y les puedo mostrar eso ahora rápidamente y sobre eso si es que hay alguna, algún comentario, alguna pregunta, estaría encantado de absolverlo. Entonces, primero voy a mostrarles el video de un grupo que estuvo conformado por los estudiantes Carlos Curoto, Gustavo Sausa, Nidia Guerrero, María Serrano, Maricielo Intusca y Arianto Maya. Y a ver, lo voy a poner aquí en la pantalla. Y es sobre los sacramentos religiosos y cómo eso puede analizarse de manera jurídica también. Ya, ahí va a ver. Hola a todos, este es el primer episodio de la serie Pontífices Centennials. Estos mini documentales tratarán de aclarar ciertas dudas sobre los distintos sacramentos desde una mirada jurídica. Para cumplir este objetivo, contamos con un equipo de 6 estudiantes de Derecho de pregrado, los cuales son Nidia Guerrero, Gustavo Sousa, Maricela Intusca, María de los Ángeles Serrano, Arianto Maya y el que les habla, Carlos Curoto. En este episodio nuestro objetivo es descubrir cómo está reglamentado el sacramento de la confesión. Es decir, ¿a qué recurren los padres cuando tienen que tomar una decisión? ¿A quiénes o a qué consultan cuando tienen dudas sobre las situaciones de los particulares? Estas y muchas más preguntas se resolverán a lo largo de este episodio y descubriremos si existe un sistema de normas al que recurren los sacerdotes en relación a este tema en específico. Para lograrlo hemos entrevistado a 3 sacerdotes, el padre Manuel, el padre Teodoro y el padre Martín. Ellos nos han brindado diversas opiniones, las cuales serán analizadas para el final del video y con mucha suerte podremos resolver todas las cuestiones que nos planteamos. Bueno, y sin más dilación, empezamos con la pregunta de ¿qué es la confesión? Este sacramento que se encarga de otorgar el perdón divino. La respuesta será dada por el padre Teodoro. Confesión hay la absolución, ¿no? Que dice yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, uno está escuchando, pero también está sintiendo, porque en sí que uno sea absuelto, obviamente es algo aliviador, ¿no? La confesión obviamente es un sacramento, ¿no? Es un signo sensible, ¿no? Instituido obviamente por Jesucristo. Y obviamente transmiten esta gracia, esta salvación, ¿no? Que todos lo necesitamos, ¿no? Lo voy a parar ahí. Los interesados pueden luego buscar el video porque está subido a YouTube y pueden darle una mirada. Pero ahí
es, los estudiantes están analizando esto que les comentaba, de que es la idea de que el derecho no es solamente las normas formales, sino también si uno mira las prácticas religiosas, también hay formas de derecho o formas de normatividad, donde si uno hace determinada acción, bueno, ha cometido un pecado y tiene una consecuencia determinada. Eso parece, digamos, parece una cuestión trivial, pero en realidad puede tener una serie de consecuencias muy importantes para el momento de determinar qué está permitido o no por otra normatividad enorme que es la de la religión. Por ejemplo, cuando estamos hablando de cuestiones que la religión católica no acepta, ¿no? El matrimonio homosexual o el hecho de que, por ejemplo, haya una determinada preferencia para los hombres y no para las mujeres en determinadas actividades religiosas. Eso todavía se rige por cuestiones completamente de la normatividad religiosa o católica, ¿no? Eso analizado, digamos, está seguramente por teólogos, por antropólogos, por sociólogos, pero del derecho todavía no ha habido mucho analizado en eso, ¿ya? Les muestro un segundo video, que es un video hecho por otro grupo de estudiantes. Las estudiantes en este caso son Fiorella Cangalaya, Valeria Dávalos, Daniela Enciso, Daniela Velasco, Kimberly Monzón y Paula Morales, también de la Facultad de Derecho de la universidad. En este caso lo que analizaron fue una festividad que es la festividad del Espíritu Santo en una localidad dentro de una provincia del Perú. Acá les voy a poner el video otra vez nuevamente. Miren aquí. La ciudad de Huamanga tiene una rica historia que se remonta a tiempos prehispánicos, siendo habitada por varias culturas ancestrales. Durante la época colonial española fue un importante centro administrativo religioso. En este reportaje nos centraremos en la festividad del Espíritu Santo. La festividad del Espíritu Santo en Huamanga, Ayacucho, Perú, se celebra anualmente, pero la fecha exacta puede variar ya que se lleva a cabo el Domingo de Pentecostés, que es una festividad cristiana móvil que se celebra 50 días después del Domingo de Resurrección. El origen de la festividad se remonta a la época colonial española, cuando se fusionaron las tradiciones religiosas católicas con las costumbres y creencias indígenas. La celebración tiene sus raíces en la devoción al Espíritu Santo y se considera una de las festividades más importantes de la región. Esta consiste en una serie de eventos religiosos y culturales que se llevan a cabo durante varios días. La festividad comienza con la elección del mayordomo, quien será responsable de organizar y financiar los diferentes eventos. La persona seleccionada asume un papel de liderazgo y se encarga de coordinar las actividades, asegurando que todo se desarrolle de manera adecuada. Una parte significativa de la festividad es la corrida de toros, que se considera un símbolo de respeto y ofrenda. Es importante mencionar que la corrida de toros en Huamanga tiene características diferentes a las corridas tradicionales de otras regiones del Perú y de España. En Huamanga se busca resaltar la destreza y habilidad de los toreros sin causar daño o muerte al toro. La intención es mostrar el respeto hacia el animal en lugar de utilizarlo como un sacrificio. La festividad del Espíritu Santo en Huamanga es una celebración que combina elementos religiosos y culturales, y la corrida de toros es uno de los eventos más emblemáticos dentro de la festividad. Ok, ahí otra vez, bueno, el video completo lo pueden ver otra vez en el canal que está en YouTube, pero en este caso, por ejemplo, el tema de la corrida de toros y todas sus costumbres, todos sus acuerdos, incluso económicos que se dan al respecto de el hecho de cómo elegir quiénes van a participar, a qué ganado van a traer para participar y el estatus social que implica el hacer efectiva esa costumbre cada año en esta localidad son cosas que, por ejemplo, nunca se van al tema judicial, ¿no? Casi nunca se van al tema judicial y aún así tienen una serie de reglas con las cuales se resuelven, ¿no? Y lo que hacen en ese video los estudiantes es analizar eso justamente donde cuestiones como las cuestiones religiosas, las cuestiones de estatus social y las cuestiones de costumbres se vuelven muy importantes. Y el último video que les voy a mostrar es un video hecho por otro grupo de estudiantes, Melanie Taboada, Jimena Rojas, Nuria Barbosa, Marcia Salas y Claudia Ser, ¿ya? Y este va a ser el último en el que más bien lo que ellas tratan es el tema de el principio de igualdad, que es un principio que viene de las leyes formales
pero que se pone en cuestión cuando lo miramos desde el punto de vista también, en este caso, de las festividades religiosas, donde más bien lo que hay es lo contrario, privilegios y distintos derechos y obligaciones diferentes para cada grupo de la población. Esto es en el caso de Ayacucho, así que les voy a poner este que es el último video. Ayacucho, la normatividad de la Semana Santa que coexiste con el ordenamiento jurídico estatal. De acuerdo con nuestra Constitución, cada peruano está reconocido en condiciones igualitarias, establecido en el artículo 2, inciso 2 de la misma, en donde manifiesta que nadie debe ser discriminado por motivos de religión o de condición económica. Sin embargo, cuando se celebra la Semana Santa en Ayacucho, el ordenamiento jurídico estatal pasa a segundo plano y priman los diversos ordenamientos que, aunque no sean reconocidos por el Estado, son imperantes y proporcionan un reconocimiento de estatus social en la religión. Esto, a su vez, se perpetúa como un régimen normativo que, a pesar de ser contrario al estatal, cobra importancia y aplicación en la realidad. Un ejemplo de ello es la Hermandad de Cargadores del Señor del Santo Sepulcro y Virgen Dolorosa, la cual fue fundada en 1956 en la ciudad de Ayacucho y en 1978 se incorporaron las mujeres a la hermandad. Esta procesión es una de las más llamativas que existen durante la Semana Santa y de hecho se registra así desde 1944, en donde la distinguían por su carácter extraordinario y por su selecta y ordenada concurrencia de fieles y comitiva oficial por el diario Excelsior. Asimismo, el diario El Pueblo en el año 1937 reconocía que la urna de cristal del Cristo yacente era escoltada por distinguidos caballeros de nuestra mejor sociedad y de distinguidas damas y damitas de nuestros mejores círculos sociales. Aunque estos fragmentos corresponden a la primera mitad del siglo XX, este ordenamiento no ha variado en la actualidad y la hermandad sigue posicionándose como una organización que lidera la festividad. Ok, bueno, ese era el último video. Bueno, los que habrán estado en alguna festividad o en alguna fiesta como esta sabrán que por esos días muchos pueblos, muchas ciudades en nuestro país, el derecho formal, las autoridades políticamente elegidas quedan de lado y pasan a tener mayor relevancia, justo lo que mencionaban en el video, ¿no? Las hermandades, las organizaciones, los mayordomos, los alcaldes mayores, ¿no? Y muchas veces ahí es donde se resuelven una serie de conflictos también que pueden tener una gran relevancia para temas no solamente económicos, sino también sociales, de estatus, ¿no? Y de reconocimiento público y cuestiones como de hasta de reputación, ¿no? Eso es lo que muestran aquí, donde además la idea de todos son iguales es una cuestión más bien puesta en cuestión, y se puede observar otra serie de temas. Lo que quiero acá con esto es repetir, y con esto ya cierro la exposición, lo que les decía. Primero, que mirar la realidad a través de hacer entrevistas, ir al campo, hacer trabajo de campo, no es algo muy acostumbrado en una facultad de Derecho, como sí lo es en otras facultades como Ciencias Sociales, Antropología, Historia, Arquitectura, Urbanismo, ¿no? Pero tendría que hacerse, porque el derecho no puede entenderse de una manera separada a la realidad social. Entonces, y además tiene esa cuota adicional que desde el punto de vista pedagógico activa o motiva a los estudiantes. Los estudiantes tienen un mayor interés en los temas justamente al momento de estar no estudiando cosas que solo están en una separata escrita, sino también mirándolas en la realidad, por un lado. Eso en lo pedagógico. Pero en lo sustancial tiene también la consecuencia o el beneficio de que cuando miramos el derecho no solo en lo formal, sino miramos en lo informal con herramientas como la historia social del derecho y tomando como concepto la idea de normatividades en lugar de derecho formal, nos encontramos con varias cosas, ¿no? Nos encontramos, ya les decía, yo me encontré con
organizaciones colectivas más que propiedad individual, ¿no? Con cuestiones, elementos religiosos más que derecho secular, ¿no? Y los que acabo de mostrarles de los estudiantes. Eso es lo que hay que aplicar, yo digo, no solamente al derecho, a los derechos reales, sino también a todos los temas en derecho civil y a todos los temas en otras ramas del derecho también. ¿Ya? Ese es el planteamiento de la historia social del derecho y era lo que les quería mostrar y también mostrar no solamente qué es, sino cómo se hace, cómo se viene haciendo y cómo lo pueden hacer también estudiantes en sus propias investigaciones y en sus propios proyectos de investigación y de tesis incluso. Así que con eso les agradezco la atención y también estoy abierto a si hubiera cualquier duda o pregunta o comentario y nuevamente muchas gracias por la oportunidad de presentar el trabajo aquí. Un fuerte voto de aplausos para el ponente. Le agradecemos de antemano la ponencia magistral a propósito de su investigación, que es entendida más como una crítica de la adecuación del derecho formal o la dogmática al contexto social, a la realidad misma de nuestro país o de los diversos sistemas jurídicos. Para poder empezar con la ronda de preguntas, voy a acercarme a los estudiantes del sexto ciclo para que puedan formularle las preguntas pertinentes. Bien, primero felicitar al doctor José Carlos Fernández, una muy buena ponencia. Y la siguiente pregunta es ¿cómo o cuánto ha influido el historicismo o el etnocentrismo jurídico en cuanto a la historia social del Perú, del derecho? Gracias. Ok. A ver, me avisas si es que te refieres a esto, pero el etnocentrismo y el historicismo los entiendo de esta manera, ¿ya? Lo que hay justo en nuestro país es que mucho de lo que se ha considerado como derecho ha tenido un sesgo étnico, un sesgo étnico. ¿En qué sentido? Que es derecho aquello que viene de la influencia europea, por ejemplo, de la influencia étnicamente o racialmente europea también. Por ejemplo, un argumento que se utiliza mucho es sobre este tema, ¿no? Del artículo tal del derecho de los contratos, el autor italiano llamado tanto tanto dice esto, ¿no? Y eso es un argumento autoritativo, como no lo sería tal vez si fuera un autor que no necesariamente tiene esa proveniencia. Y más bien al derecho o a las prácticas o a las normatividades de otros grupos étnicos, por ejemplo, los grupos indígenas o los grupos nativos, se los ha considerado casi en otra categoría, ¿no? Históricamente se los ha considerado incluso como costumbre, no como derecho, no como la fuente de derecho normal, ¿no? Como costumbre. Y solamente en los últimos, en las décadas recientes se ha empezado a hablar de pluralismo jurídico, ¿no? De el espacio de reconocimiento para otras formas de derecho de otras, de otras comunidades étnicas, ¿ya? Pero de manera también bien limitada, ¿no? Y a veces de manera que no necesariamente está al nivel de reconocimiento que debería, ¿no? Eso, yo no creo que esta forma de entender el derecho donde la historia nos hace mirar cómo sucedieron las cosas en la realidad y no solamente en las normas sea la única forma de hacerlo, pero esto es una forma de acercarnos a balancear o a contrapesar ese sesgo étnico que tiene nuestro derecho, ¿no? Y basta con mirar el Código Civil y ver hasta qué punto cuando hicieron el Código Civil en 1984, desde los 60 hasta el 84 que se aprobó el Código Civil, ¿cuánto fueron a visitar pueblos y ciudades en el Perú para entender cómo la gente contrata? ¿O cuánto en realidad tomaron solamente doctrina y códigos civiles de otros países o de Europa al momento de hacerlo, ¿no? Les adelanto que hicieron lo segundo, ¿no? Y hasta el día de hoy hay cosas que no cuadran, ¿no? Les podría dar varios ejemplos de eso. Pero eso aplica con el Código Civil, pero también con otras ramas del derecho, ¿no? Así que bueno, eso respondería a esa primera pregunta. Muchas gracias por su respuesta.
Vamos a continuar con las preguntas y vamos a ceder la palabra a nuestra siguiente compañera. Primeramente, muy buenas tardes. Mi nombre es Betsabe Gutiérrez Castillo. Agradecerle por la perspectiva jurídica a la cual ha sido expuesta el día de hoy. Mi pregunta vendría a ser, ¿cómo se abordan las controversias relacionadas con derechos reales en sistemas legales que combinan tradiciones jurídicas diferentes? Muchas gracias. Ujú. Eh, hay varios temas que podrían hablarse. Ahí voy a tratar de dar, digamos, tal vez un ejemplo nada más, ¿ya? Un tema que existe en cuanto a controversias sobre derechos reales es que los derechos reales se entienden desde el punto de vista del derecho tradicional como derechos patrimoniales, ¿no? Se habla que los derechos reales se encuentra dentro de como una rama del derecho civil patrimonial, por ejemplo, ¿ya? Eh, y sin embargo, cuando uno piensa el valor simbólico que tiene un pedazo de terreno, no es solo una cuestión patrimonial. Uno, muchas veces, cuando mira las prácticas de la gente respecto de un terreno, respecto del suelo, hay cosas más allá de lo patrimonial. Por ejemplo, la vivienda o la casa donde yo viví durante mi infancia. ¿Eso se puede valorizar solo desde un punto de vista patrimonial o hay algunas cuestiones extrapatrimoniales ahí que tienen un valor? Otro, el, los terrenos de un cementerio, por ejemplo. Los terrenos de un cementerio pueden solo verse con la lógica de, bueno, esto tiene, según la evaluación que está en el catastro de la municipalidad, un valor de autovalúo tanto, entonces si es que se tuviera que expropiar y mover a otro lugar, se podía hacer con un valor de tanto, ¿no? Claramente no, ¿no? Y eso hablando de tema en ámbitos urbanos. Menos todavía cuando estamos hablando de terrenos que tienen un valor ancestral para muchas comunidades y comunidades indígenas, donde el título o el derecho de propiedad no solo tiene un componente patrimonial, sino tiene un componente cultural, un componente de costumbre, un componente de conexión con los antepasados o conexión con una determinada comunidad, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde se nota cómo queda corto el derecho típico de los derechos reales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que yo digo es que en el caso de, como yo lo que estudio son las ciudades, al momento de organizar cómo se va a dar la propiedad en el futuro en las ciudades en el Perú, yo creo que eso es una cosa que a veces se pierde de vista. Como la gente, aunque uno tenga su casa y tenga su propia vivienda, igual tiene un local comunal con una asociación de vivienda, una junta vecinal con la cual tiene relaciones. Tiene la gente a veces una cruz o una imagen religiosa en el barrio en la cual hacen una celebración una vez al año. Hay una cancha de fútbol que representa un espacio de comunicación, de interacción con el barrio. Y eso, ese aspecto colectivo, no está previsto necesariamente en cómo se ha entendido la forma de adquisición y transferencia de la propiedad, que está más pensada en uno compra su propiedad y ahí se olvida y es solo una cuestión de tener su título de propiedad o su hipoteca y listo. Eso, de nuevo, lo que les hablo no es al momento de litigar con el derecho, ¿no? Sino la parte más interesante tal vez del derecho, que es cuestionar el derecho actual y mejorarlo y con eso generar una sociedad más justa, más equitativa, ¿no? Ahí es donde está en realidad el tema. Y para eso esto es una herramienta más útil, ¿no? Eso es lo que les diría para esa pregunta. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a continuar y para lo cual le voy a dar pase a mi compañero. Primeramente, muy buenas tardes, doctor. Un agradecimiento sincero por el tiempo y los conocimientos, el nuevo enfoque del derecho que no estamos tan acostumbrados capaz a ver. Y de ahí nacen mis dos preguntas. Me presento, soy alumno Fernández Arnaque Jorge. Mis dos preguntas realmente. La primera es
sencilla, podríamos decirlo, que sería: ¿a qué se debe la desconexión entre el derecho y la realidad? Y por consiguiente, sería la segunda pregunta, ¿cuáles son las causas de que el código tenga un enfoque individualista y no colectivista, como dicta la realidad? Muchas gracias. Sí, tal vez incluso las dos las puedo responder con una sola, que es, ¿cuál es la lógica normal? Cualquiera de ustedes está en su clase de derechos reales o de derecho civil, ¿y con qué estudiamos? Con el Código Civil, ¿no? ¿Qué más revisamos? Doctrina, ¿no? De lo que han escrito algunos profesores peruanos o extranjeros sobre el Código Civil, ¿ya? Y sobre eso enseñamos el derecho. Y ustedes van a salir y luego practicarlo, y luego algunos de ustedes que sean profesores, al momento de dar sus opiniones, opinarán sobre esa base, ¿no? Y perdemos de vista, por ejemplo, que el Código Civil o los códigos civiles tienen una historia bien específica. Y eso me lleva justo a la segunda pregunta que tenías, que me ayuda a responder la primera también, que es, el Código Civil es una forma de organizar el derecho, o los códigos en realidad, son una forma de organizar el derecho que no ha habido en toda la historia. Viene en realidad de la Europa del siglo XIX. La primera vez que se hizo un código en la forma en que nosotros entendemos el código, tener un código civil para utilizarlo y sobre eso resolver controversias, fue cuando, con el código francés. Había algún código anterior en Prusia en el siglo XVIII y había una compilación de normas en distintas partes de Europa antes de eso, pero un código como tal fue el Código Civil francés de 1804, ¿no? Y ahí empezó a utilizarse la idea del código en otros países de Europa, ¿no? Y el siguiente código icónico que hubo en Europa fue el código de 1900 en Alemania, ¿no? El BGB, ¿ya? Esa historia la sabemos, ¿no? Pero la pregunta que no nos hemos hecho es, ¿deberíamos habernos copiado esa idea de tener código? ¿Nos convenía? ¿No? Y ahí hay un par de cosas. Una es, puede que no haya sido lo mejor. Podría la respuesta haber sido, creo que mejor era un derecho más casuístico, más aplicable a cada caso en particular para reflejar la diversidad de un país pluricultural como lo es nuestro país, como tal vez no lo eran otros países. Entonces, ¿deberíamos haber recogido la idea de un código? Esa era una pregunta. O tal vez sí, ¿ya? Pero al hacer el código, ¿deberíamos haber copiado el texto? ¿Cómo se hizo el código peruano del 84? Se copió en gran parte del 36 en reales. Y del 36 tomó cosas del BGB y también cosas de lo que venía del código argentino, del código brasilero. Entonces, ¿deberíamos haber copiado así los códigos? ¿O deberíamos haber hecho lo que hicieron, por ejemplo, en Alemania, que es estudiar su propia realidad, leer no solamente doctrina, sino también leer las costumbres del lugar, ¿no? Las costumbres de su propia cultura, ¿no? Y en base a eso hacer su propio código civil, ¿no? Eso hicieron en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX. En Perú nunca se ha hecho eso. Y no se hace cuando se hacen nuevas leyes, ni tampoco en los últimos años que, por ejemplo, se hacen reformas al Código Civil. No veo que se haga estudios de campo sobre cómo se aplican las instituciones en el Perú. Entonces yo creo que de ahí viene. A la pregunta que hacías, ¿de dónde viene este sesgo? Viene de eso, ¿no? ¿Y de dónde viene ese sesgo individualista del Código Civil? Viene del siglo XIX, donde el Código Civil se importó de esa manera, a pesar de que nuestro país era un país lleno de comunidades indígenas, comunidades campesinas y formas colectivas de organización que hasta ahora existen, cofradías y asociaciones religiosas. De ahí viene el tema, pero bueno, eso está en nuestras manos de cambiarlo poco a poco. Muchas gracias. Aplausos, por favor. Habiendo culminado la ronda de preguntas, vamos a proceder a hacer un llamado al director de escuela, el doctor Valderrama, y al doctor Chen como parte de la comisión organizadora para que se le entregue el reconocimiento a nuestro ponente por tal magistral disertación.